Ya, bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa de martes habitual, Cinebioscopio Podcast. Estamos con la Cami nomás hoy día. ¿Cómo estás, Cami? Bien, Cinebioscopio en cuarentena. En cuarentena, sí, eso todavía. Todavía. Hoy día se supone que el resto de alguna manera iba a llegar, así que a lo mejor fueron devorados por algún animal asesino, que es lo que vamos a conversar hoy día. Probablemente fueron devorados y vamos a ver una manito o alguna una pata nomás de alguien, todo lo que quedó. El resto fueron engullidos por algún animal ponzoñoso grandote. Bueno, vamos a hablar hoy día de eso mismo tema, que son los animales asesinos, que es un subgénero del terror que tiene sus propios códigos, sus propias películas, y que no habíamos tocado los desastres naturales como fuerzas de la naturaleza, pero no esto de los animales asesinos que se empoderan. Eso lleva mucho a la venganza de la naturaleza mediante los animales, de recuperar su terreno o vengarse de los humanos nomás. Así de fácil. Y tiene que ver mucho también, juega del punto de vista cinematográfico con las fobias que uno puede tener. Entonces te da más o menos terror dependiendo si tienes más o menos fobia a alguna cosa. Pero vamos a ver en el primer caso que vamos a hablar de los pájaros de Hitchcock, que ni siquiera es necesario tener fobia a los pájaros para tener esa película, encontrarla al menos angustiante. Entonces vamos a hablar de esa y vamos a hablar de aracnofobia. Dejamos obviamente de lado películas clásicas, muy clásicas, por ejemplo Tiburón, que es la más clásica, la que uno se viene a la cabeza cuando empiezan a hablar de animales asesinos. Pero hay varios, o sea, hay muchas películas, justamente es casi un género dentro del cine más de suspenso, terror. Bueno, entonces la idea de esto era solamente dar una primer barniz de dos tipos de películas, de dos épocas distintas también. Y casualmente se dio de que si ponemos a Tiburón como una de las más características, y que es una película importante dentro de todo, pero no hablamos hoy día de esa. Pero si subimos, porque es del 75, si subimos 15 años para arriba y 15 años para atrás, nos dan los dos extremos que vamos a hablar hoy día, que son casi de los pájaros, que del 63 y del 90 de aracnofobia. Entonces es como en un recorrido de 30 años cómo fue variando un poco las películas de este género. Y lo otro que es interesante recalcar es que las películas de este género no son exclusivas ni con Tiburón ni con los pájaros, sino que vienen de mucho antes. Se considera que El Mundo Perdido, que es una adaptación de una novela de Arthur Conan Doyle, fue la primera película que tocó ese tema, que fue el año 25. Esa fue la primera. Y los años 50, como vino la guerra atómica y que todo el miedo de eso, vino una serie de películas que hablaban de los efectos de la radiación en estos animales. Entonces había arañas gigantes, no sé, pues polillas gigantes, ahí viene con dos cabezas, viene Godzilla, viene todo eso, producto de la radiación, como una venganza producto de la radiación, de las guerras radiactivas y atómicas que se producían. Y en los años 60, bueno, ahí proliferaron en el fondo, pasado un poco el miedo de la era atómica, vienen los miedos a los animales. Y ahí es donde viene una cachada de películas de todo tipo. Y bueno, no solamente. Y famosas también. Y famosas. No solamente hablan de uno, por ejemplo, de las películas de los 50, de la radiación, era uno que crecía y que mataba a todos. Aquí no, pues aquí no solamente es un único enemigo o un único animal, sino que también el número. Y eso es lo más, yo creo que angustiante. Cuando tú luchas contra un número infinito de cosas, de animales en este caso, y que no los puedes controlar, po. Se reducen tus posibilidades de sobrevivir. Nulas. Nulas. Entonces, ya vamos a empezar un poco con la primera película que vamos a conversar, que son Los pájaros.
Oye, una pregunta, en la película que hicieron de Arthur Conan Doyle, ¿qué animal usaban? Dinosaurios y algunos animales gigantes. Ya. Eran con stop motion. En el año 25 también. ¿Me podéis pedir más? Sí, pero es interesante saber qué animal usaban, porque... No, pero que dinosaurio, el mundo perdido llegan a un lugar donde hay dinosaurios. Un mundo perdido en el tiempo. Esa es la tónica de la novela y probablemente de la película. Entonces, todos los animales, hay gigantes, ¿cachai? Hay dinosaurios. Y eso es lo que les tienen miedo. Y que los atacan. Ya, vamos a partir con Los pájaros. Una película que nunca hemos hablado de Hitchcock. Ahora va a ser como una primera pasada nomás de lo que es Hitchcock. Hitchcock requiere un programa entero solamente para él, pero solamente vamos a hablar algunos detalles de la película. Por ejemplo, que es del año 63. Está basada en una novela que salió el año 52, que se compraron los derechos. Hitchcock quería hacer primero un capítulo de su serie, que tenía serie ese Alfred Hitchcock Presenta, que mostraba cuentos de terror y de horror, pero cachó que la idea era tan buena que la utilizó para hacer una película. Entonces se armó una película que no tiene muchos más elementos en común que básicamente es una familia que la atacan pájaros. Ese es como el resumen de la novela que tomaron, porque son otras cosas nada que ver. Por ejemplo, que está ambientada en Inglaterra. Esa es la película, la novela original. Y la BBC ahora incluso está haciendo un piloto, ya está como produciendo una miniserie para televisión basada pero en esa novela. No es un remake propiamente tal de Los pájaros de Hitchcock, sino que está basada en la novela. Que la autora era amiga de Hitchcock, era conocida, se conocían. Claro, pues sí, ya le había hecho una película. Claro. Para esto hay un documental súper bueno que lo vamos a dejar, que es excelente, que cómo se hizo la película Los pájaros. A ver, cuenta un poquito, Cami, de qué se trata. Yo mientras pongo el tráiler de la película. Ya, justamente como dice el Marce, la premisa es súper básica, y una de las cosas que más quería Alfred Hitchcock en ese sentido era como reducir la premisa a algo muy sencillo. Y la premisa es que hay una historia de una dama, digamos, de la sociedad más, como en esa época, más pirula, que tiene un encuentro con un abogado, y resulta que él quería unos pájaros y ella de forma como, porque como que le gustó, le va a dejar los pájaros y vive en un lugar como a la costa de San Francisco, porque ella vive en San Francisco, y hacia la costa, así como hacia el campo, se va a meter. Y los pájaros se vuelven locos y empiezan a atacar a la gente. Esa es más o menos la premisa, así súper sencilla. Pero igual está inmersa como en una historia romántica, familiar. Bueno, lo interesante primero es que esta película tiene casi 60 años. Entonces hay que tener claro de que estáis viendo una película con el ritmo de hace 60 años, con el terror que se manejaba hace 60 años. Y esta película dejaba la cagada en ese momento, dejaba la cagada. Podemos ver ahí escenas, algunas del tráiler, y es el miedo a los pájaros, pero es el miedo a algo absolutamente inofensivo. Como algo inofensivo, algo que tú no esperas, que se reúnan millones de pájaros y que te ataquen, te puede causar terror. Esa es el fondo la idea que tenía Hitchcock con esta película. Exacto, y que fuera también algo deliberado, o sea, sin ninguna explicación más allá que eso, o sea, simplemente los pájaros en un momento se tornan contra los humanos y los atacan. Sin ninguna explicación. Y los atacan con tutti. Es que no hay explicación, y eso también es interesante dentro de la película. Yo los invito a que, si no han visto la película, la vean. Tiene 60 años, no nos vamos a callar los spoilers, pero es increíble. Pero es una película... ¿Qué te gustó, Cami, no? A mí mucho, me gustó mucho. Es una película, como tú decías,
en los comentarios decías que era adelantado para su época y justamente es una película que los efectos especiales son espectaculares. Incluso, o sea, sabiendo que del año 60, pues que igual yo en algún momento notaba realmente que los pájaros, el efecto que le hacía como en el pelo, lo haces ver muy real, aunque sea todo una artimaña para hacerte creer que es verdadero, pero ellos en esa época utilizaban recursos así milimétricos, pintando las cosas en la misma película. Nada era, ¿cómo se dice?, digital, era todo tangible y lo modificaban de forma milimétrica. Por lo tanto, el ver eso, al menos a mí, me pareció muy, muy real. Los efectos yo los encontré muy buenos. Ni siquiera así como para la época que eran buenos, sino que son mejores que muchas películas que he visto actualmente. Por ejemplo, no sé, alguna película chanta de bajo presupuesto no logra eso, ¿cachai? Aunque sea digital. Claro, mira, a ver, Jacqueline, hola, ¿cómo estás, Jackie? Seba Opaso, ¿cómo estáis? Rodrigo Acevedo, hola, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, esta película, primero, como tú dices, es un tiempo donde todo se hacía a mano. Estamos hablando de que los años 60 son los años que todavía no existía el CGI, por ejemplo. No habían pantallas de colores, excepto para una de las obsesiones que tenía Hitchcock, que de fondo es grabar en interiores. Esa es una de las obsesiones que tiene este weón. Por lo tanto, prácticamente todo lo que se ve en la película, a pesar de que está ambientado en exterior, está grabado en interior. Exacto. Y es increíble porque tú estás viendo de fondo la playa, moviéndose en la playa real, y es un estudio que usaron un fondo. Entonces esa cuestión también es la cagada, o sea, también adelantado a su tiempo. Sí, y los cuadros que se ven como de perspectiva de la ciudad o del pueblo en el que estaban, también es pintado por un artista, o sea, y se genera una sensación de realidad tal que honestamente, y películas de hoy día así medias chantitas son menos reales que eso. Ya, y utilizó por lo tanto, en ese contexto de artesanía, utilizó pájaros reales y utilizó también pájaros mecánicos, mezclados obviamente entre los reales, y no se cacha. ¿Tú cachai? Yo no caché cuál era cuál. O sea, tú lo podías intuir, así, este quizás es, pero así como se nota, no. Yo en algún momento pensé que él utilizaba un solo pájaro y lo movía, pero al final cada toma cercana del pájaro son de los distintos pájaros con los que estaban, porque habían pájaros que obviamente estaban con un entrenador, porque si no hubiese sido una locura, y claro, cada pájaro vuela, es que por eso la sensación es tan de realidad, porque todos los vuelos de los pájaros, que es difícil falsearlo, son los vuelos reales. Incluso hay una escena en donde los pájaros vienen hacia abajo, entonces los tenían que grabar desde arriba, que era difícil, y para eso como que les tiraban comida y los grababan de arriba, o sea, era como una cuestión para de verdad lograr el realismo que logra. Bueno, y en esa foto se nota claramente que un estudio, ahí arriba está el cielo con las luces. Entonces, todo fue una construcción que hicieron, recreó todo el pueblo que está ambientada la película. Todo el pueblo es falso. Esta es la actriz principal, que se llama Tippi Hedren, que es... ella era una modelo que estaba en un comercial y ahí la cacharon, le gustó y la llamaron para que interpretara el papel. Y dentro de las cosas que cuenta, dicen que ese cuervo, que es real, era como súper amistoso y le iba como a buscar todos los días. Y se le paraba y ella le daba comida, pero absolutamente manso, o sea, no, nada, cero violento, nada. Era un cuervo para tenerlo de mascota. Sí, pues, y tenía su contrario, que al Rod Taylor
había otro que lo odiaba y lo iba a buscar para picotearlo, donde estuviera lo iba a buscar. Ella dice que era como celos que le da. Claro. Y bueno, obviamente todos los cuervos son súper inteligentes y por eso los usaron porque tienen un adiestrador. Claro, mucho más que las gaviotas. Decían que las gaviotas eran más difíciles mucho más que las gaviotas. Mucho más porfiadas las gaviotas. Bueno, y esta niña tenía 33 años, pero se quitó la edad. Dijo que tenía 28, porque decía que en esa época Hollywood eran bien fregados, ya con 33 decían que era muy vieja ya como para partir como su primera película, a partir del modelaje. Entonces se quitó la edad. Después con los años como que la rectificó. Mira. Pero no parece, es súper joven igual. Y es demasiado linda. Muy linda, es cuática. Y esta escena a mí me encantó. Cuando está esa vieja, están en el bar arrancando los pájaros y se encuentran primero con una señora con sus hijos y le echa la culpa a ella, porque en el fondo ella llega al pueblo y empiezan a atacar los pájaros. Entonces ahí es donde después vienen una serie de teorías que hablan de que la mamá de este gallo que había venido a ver, como vivía sola con él y con la otra hija, ella tenía miedo de quedarse sola, entonces de quedarse como con el nido vacío, y ahí viene la metáfora del nido, o sea, son pájaros atacando para el fondo como para defenderse. ¿Sí? Es una volada bien loca, pero existe esa teoría. Y bueno, y en esta escena es re entretenido porque esta vieja es ornitóloga y empieza a hablar sobre que por qué podría estar atacando a los pájaros y por qué no pueden. O sea, cuando nadie les cree en un momento. Exacto. Esa es la escena que buscaba un poco explicar, porque le dijo al escritor, le dijo ya, pero necesito una escena en donde tratemos de explicar qué está pasando, pero igual sin decir qué está pasando, porque no queremos que tenga una razón de ser. Y por lo tanto hacen una escena de mucho diálogo, cosa que es rara en esta película, porque bueno, Hitchcock es reconocido por tener largos tiempos de silencio y de pura actuación y sonido, y este es un diálogo súper dinámico, con palabras precisas que realmente generan un ambiente y no es tan extensa, dura como 10 minutos la escena, como 8. Menos, sí, 5. Exacto, y te queda toda la película clara y también te entrega un poco más de cercanía con el pueblo que solamente habíamos visto al gallo al que habían ido a visitar y a la familia de él, a nadie más. Entonces te genera como esa sensación como de estar en la película. Sí, esta película tiene una característica súper especial que yo creo que la gente que no la ha visto y que la quiere ver se va a sentir un poco extraño porque probablemente yo le tomé el tiempo. Los primeros 50 minutos de película ni siquiera salen los pájaros, ni siquiera los atacan, ni siquiera hay una insinuación de que ataquen los pájaros. Es otra película. Tú partes viendo otra película, tú partes viendo una comedia romántica. Más o menos. Una comedia romántica de ella que están en una tienda de animales, que llega este otro gallo, como que se empiezan a tomar el pelo mutuamente, ¿cachai? Como que no tiene nada que ver. Se llevan súper bien, sí. Empiezan a congeniar súper bien. Y cuando... a mí me dio risa cuando el Hitchcock en el documental dice así como que no quería que tuviera como tanto drama la película o que fuera súper simple, porque al final mete a esta galla como en una familia súper complicada, según yo, súper como llena de cosas. Tú decís, ¿pero qué pasa? ¿Dónde parte esto? Y bueno, parte primero con un ataque de una gaviota cuando ella le va en una lancha a dejar unos pájaros que quería para su hermana chica. Y después cuando se está devolviendo es atacada por una gaviota. Que a todo esto la historia fuera tras bambalinas dice que estaban obviamente en un estudio, tenía ella a la ropa amarrada un hilo y que tiraron una gaviota mecánica y que la gaviota le hizo un tajo de verdad, una herida de verdad. Le pegó tan fuerte que le pegó de verdad. Sufrió harto de estar trajo la tripi, ¿cómo se llama? Tipi. Claro, la tipi. Tipi. Y todavía no queda claro, ¿cachai? Y como que después lentamente la película se va transformando y como que incluso, no sé si te diste cuenta, como que
cuando tú ves la primera parte, como que se va contando la historia, claro, y como que ya spoilers, película de 60 años. Se van enamorando, ¿cachai? Pero como que nunca se resuelve esa parte, como que es la vida misma nomás, como que seguía y se mete otra historia. Exacto. Y eso es genial, eso es genial, porque en fondo tú estás como viendo una cosa, y en la vida real tú estás también haciendo algo y viene un evento. No hay una preparación para algo. ¿Cachai? Exacto. Si ahí viene a ellos los pilla los pilla desprevenidos igual que al espectador. Claro. Entonces, claro, uno sabe a lo que va porque voy a ver una película que es de pájaros y que son pájaros asesinos. Pero cuando tú estás metido en la película, tú no te das cuenta y esta cuestión ni siquiera es brusco. Es como la primera mitad de la película no tiene nada que ver con una película de terror, nada. Y de ahí como que le empiezan a ocurrir cosas que terminan transformando la película en una película ya de suspenso y propiamente ya de terror al final. Exacto. Y eso es increíble. Esa weá, un director que no es muy bueno, no le sale eso. Eso, sí. Sí, porque esa era la idea de Hitchcock, porque él sus películas siempre las trata de ver desde la perspectiva del espectador, de qué le va a gustar más, cómo los ingreso a este mundo, y se le ocurrió eso, pues como ir increciendo el tema de los pájaros, que era el tema principal, pero en este cierto como de ir aumentando de a poco el suspenso y contando poco también y mostrando poco. Te deja mucha la imaginación en muchas escenas que después te muestra, pero son periodos largos en que no te muestra nada, sino que es seco para los primeros planos, entonces uno no ve como uno ve la cara asustada. Exacto. Así como que abre los ojos, ¿cachai? Ahora en el 2020 uno dice, es que la película no tiene plata, pero es que en esa época era un recurso, y es un recurso, pero lo que pasa es que aquí en el 2020 lo usan chantamente, pero es un recurso que te muestra en el fondo lo que va sintiendo el personaje. Más que la escena, es lo que va sintiendo. Es un poco como lo vimos cuando vimos El Señor Inocente, cuando hablaban cara a cara. Exacto. ¿Cachai? Bueno, te deja mucho la imaginación. Claro, te deja qué está pasando, no sabéis lo que está pasando, pero se está asustando a alguien. Y estáis escuchando ruidos de pájaros. Sí. Lo otro importante de la película es que no tiene música. Esa weá es terrible. ¿Verdad? ¿No te diste cuenta? No. La Nati dice, ¿a usted le dio susto? Mira, a mí susto no me dio, pero sí te da como angustia, o sea, al final sobre todo. Susto no me dio, o sea, no salté. No, susto. Yo sé que la gente, en esa época la gente se cagó de miedo. Claro. Se cagó. Se imagina, era ver pájaros realmente atacando gente. Como que de verdad no daba para ver la película y decir, oye, qué falso. ¿Cachai? Entonces sí o sí era un impacto, pero miedo no, a mí tampoco me causó miedo. Pero me causó mucho asombro para bien, en el sentido de que nunca había visto una película así. Y pucha, de Hitchcock he visto más películas, pero esta es muy buena. Y creo que durante estos años en que la película ha sido un poco más analizada, porque como era en base a una premisa simple, que los pájaros atacaban a la gente, como que no se pescó mucho, pero a través de los años como que se han dado cuenta de la importancia cinematográfica que tiene la película, y yo la encontré muy buena. Yo logré como apreciar esa dirección, toda la cinematografía durante el tiempo que vi la película. Y después cuando vi el documental y que decían que justamente se ha estudiado más la película y se han dado cuenta que realmente sentó precedentes cinematográficos sobre todo. Sí, dice que bueno, hay que también considerar que tiene 60 años esta película, casi 60 años, o sea, lo mismo que veníamos diciendo al principio. No te va a asustar estas cosas, o sea, si ya nosotros vemos cosas de 20 años ya no nos asustan, ¿cachai? Imagínate de 60. Pero sí hay que primero ponerse en el lugar de la gente que lo vio en esa época
Y lo segundo, a ver cómo ha llegado hasta el día de hoy, ¿cachai? Y ha llegado bien. Es una película interesante. No es una película la weá mala. No, para nada, ¿cachai? El trabajo que tiene es increíble. En esa foto que estamos mostrando, muestra cómo lo hizo para grabar tanto pájaro. Porque, porque se veían millones de pájaros volando. De verdad que son millones. Sí. Y son superposición de escenas que grababa. Por ejemplo, la más afuera, o las dos más afuera, era que grababan pájaros en un vertedero. En un vertedero de basura, que se van las palomas, las gaviotas, los grababa. Y las de atrás, esas que están parados en arriba de unos cables, son pájaros falsos. Claro. Y de repente uno que otro de verdad así metido. Entonces ahí da la sensación de que son muchos los que están en escena en este momento. Y así se ven desde frente. Y obviamente es algo que no existía como tal, como eso. Existían cosas mucho más rudimentarias como efecto. Pero así un efecto así en planos por capas no existía tanto. Existían más los dibujos animados, pero no como en películas. Claro. Entonces, igual, un aporte. Justamente lo mandaban a hacer a Disney cuando querían superponer los planos, como se hacía como con un líquido con sodio. Lo mandaban a Disney y en Disney lo procesaban con ese sistema, entre comillas, nuevo para aplicar a la película. Pero si te fijáis, es el equivalente a utilizar los efectos de ILM, ¿cachai? Es como claro. mandó a hacer unos efectos que le ayudaran con los efectos, ¿cachai? Era como lo mismo. Por eso que mi sensación es que este gallo es adelantado porque hacía cosas que se hacen ahora, pero con la tecnología de esa época. Exacto. Y él metía mano, digamos, en todos los aspectos de la película, ya sea con los actores, con la cinematografía, en la edición. Él dice que cortaba un fotograma así, como muy, muy prolijo y preciso y con un amplio conocimiento y sobre todo que él pintaba, o sea, dibujaba la película entera antes de hacerla, la dibujaba y con dibujos no malos, o sea, dibujos que realmente representan lo que uno ve después en la pantalla, con una tenía la película en la cabeza. Pero así, ya había visto la película antes de verla finalmente, la vio en su cabeza. Y esa visión, hoy día, no sé, es difícil como... Yo creo que esos genios que van saltando de generación en generación no se repiten en periodos muy cortos. Yo no sé si hay, no me atrevería a decir que hay un genio del cine como Hitchcock actualmente. Yo diría que, o sea, no hace nivel, pero Nolan, yo creo que tiene... Yo pensé en compararlo con Nolan, pero tampoco. No da. No llega. O sea, lo obsesivo, yo creo. Puede ser. Bueno, y aquí yo voy a hablar un poco, 2 palabras sobre la misma filmación de la escena final, que en el fondo es un ataque masivo de pájaros dentro de la casa. Y que en esa escena yo creo que fue terrorífico para los actores, sobre todo para esta mina, para la tipi fue terrorífico porque se amarraba pájaros reales al cuerpo, a la ropa, para que aletearan. Y en el pelo tenían que ponerse unas patas. Y aparte se ponían, como le picoteaban pájaros mecánicos. Claro. Entonces fue súper. Y la graban desde una cabina telefónica. Cáchate. Que es muy buena esa perspectiva. Pero tampoco no te muestran nada. Claro. En un momento como que tú ¿qué está pasando afuera? O sea, ya viste que estaba quedando la embarrada, pero después te vas a la cabina telefónica y como que ahí no pasa nada. No. Así que, mira, ahora vamos a ver de nuevo el mismo trailer que habíamos puesto, pero vamos a ver si podemos comentar alguna cosa. Y bueno, y tenía otro final esta película. Ojo. Ahí se me fue. Tenía un final distinto. Que lo grabaron incluso. Y ese final hablaba de que no solamente se arrancaban del pueblo, porque termina arrancándose del pueblo, sino que llegaban a San Francisco y todo el puente de San Francisco estaba lleno de pájaros. Pero claro. Era muy caro hacer eso.
Pero buen Ahí. final, buen final. Ahí, entonces lleno Bueno, de pájaros. esas hubo varias escenas que nunca practicaron, porque ellos practicaban mucho las escenas antes, porque a Hitchcock le gustaba que practicaran, pero hubo un par de escenas que no se practicaron, como por ejemplo la que sale cuando están ellos adentro de la casa y entran los pájaros por la chimenea. La Nati dice, que fue devorada, probablemente le comieron la lengua unos ratones asesinos y no puede hablar. Dice, Claro. yo comparto plenamente sus opiniones, me gusta que vayan increciendo la cantidad de pájaros porque son cada vez más y más agresivos. Esa escena es increíble. Sí. Oye, yo creo que a una persona le tiene fobia a los pájaros, yo conozco, mi prima tiene fobia a los pájaros, y yo creo que si mi prima ve esta película, yo creo que no la terminaría, no podría. Yo de verdad creo que no podría terminar de verla. O sea, igual eso mismo, con lo que partíamos el capítulo, depende mucho de tus fobias cómo vayas a tomar esta película o cualquier película porque si no estáis ni ahí con, no sé, pues con una orca, ni siquiera estáis visto una orca, puta, veis comiéndose la orca gente, qué lata, qué fome, ¿cachai? Pero no te da el terror. Claro, pero por ejemplo alguien que lo traumó una orca porque de verdad lo atacó una orca, ni cabe la película, po. Como a mí Ornitofobia me pasó con la otra película que vamos a ver. Sí, ahí la vamos a ver enseguida. Sí, terminemos de redondear un poquito los pájaros y ahí para pasar a la otra. A ver, los pájaros es cuando la estrenó Hitchcock, cuando hizo la función de estreno en Londres, había gente que se iba del cine porque se le daba susto y se iba. Pero Hitchcock, como siempre fue tan malvado, dice que en los árboles que estaban a las afueras del cine puso unos parlantes con ruidos de los mismos ruidos de pájaros de la película. La gente se cagaba de miedo y salía corriendo. Oh, qué malo. Malo el weón, malo. Le gustaba jugar mucho con eso. Sí, el cine de Hitchcock es sinónimo de las sensaciones que te produce la película, no la película misma. Exacto. Lo que le genera al espectador, si eso era lo que él quería lograr, po. Ese era su objetivo. Se parece un poco al efecto que logra Ari Aster cuando vimos Hereditary. Exacto. Es como la misma esencia, ¿cachai? Exacto. Y bueno, como les digo, va a haber un remake, pero un remake de la novela, no de la película de los pájaros. Y a cargo de la BBC, va a ser una miniserie. Vamos a ver qué tal. Ahora con los efectos de 2020. ¿Sabéis que si ponen puros miles de millones de pájaros, yo creo que no va a dar el susto? A no ser que se coman a la gente, le sacan los ojos, no sé. No sé, depende de cómo lo muestren, yo creo. Porque lo real es justamente que sea así como de a poquito. Porque claro, yo creo que cualquier cosa que te meten así, todo, no te causa. Al tiro uno dice, es falso. Y cuando uno ya dice, la película es falsa y era de miedo o de suspenso, ya no te dio lo que quería generar el que hizo la película. Cuando tú ya cachai que la película es falsa, te desligáis al tiro emocionalmente de la película, sobre todo si es de estos géneros. La Nati dice, el ataque final de los pájaros es ensordecedor. Cuando por fin termina, te juro que mis oídos descansaron. Sí, es terrible la weá, es terrible. Los sonidos. Por eso yo no me di cuenta que no tenía música. La única todo música el tiempo que se tiene, escucha. la única música que tiene es cuando también es insoportable, cuando cantan la ronda. La canción. Y no termina. Terrible. No contando los pájaros. Qué terrible. Esa escena juega al revés. Porque en esa escena a nosotros vemos lo que está pasando y la protagonista no lo ve. Entonces uno se empieza a desesperar, así, date vuelta. Y seguían cantando. Y se llenaba de pájaros. Esa escena es muy buena. Sí. Bueno, eso es con los pájaros. Yo los invito, si no lo han visto, vean esta película. Sí, hay que verla. Hay que verla. En una parte leí que nunca vas a igualar la sensación de verla en el cine con todo apagado. Claro. El ruido,
que te da terrible. Sí. Lo mismo con cualquier película como de terror medianamente buena. No podéis verla en un celular. No, o con todas las luces prendidas. Oh, Ya, pasemos a la siguiente película, querida Cami. Con esta me pillaste volando bajo. Así. No, claro, uno dice aracnofobia, de araña. Pero, bueno, sí. Esta es del año 90. Este fue una película que fue un homenaje a las películas de araña de los años 50, la araña gigante, ¿cachai? Que algo comentamos. Pero es totalmente nueva, el guión es del estudio Amblin, o sea, está metido primero Frank Marshall como el gran productor de Steven Spielberg en miles de películas. Ya John Volver al Futuro, el productor de esto debutó como director en esta película y Steven Spielberg le devolvió la mano y fue el productor de esta película. Se la produjo. Entonces, igual es una película, se considera entre comillas que está Steven Spielberg metiendo su mano. Claro. Y eso es un poco el resultado, porque sabemos que Steven Spielberg también está metido en todos los géneros, prácticamente se ha metido, pero siempre mete su cosita familiar, su talla, ¿cachai? Así que su conflicto interpersonal, familiar, siempre mete sus detallitos Spielbergianos. Ya, ¿te gustó o no te gustó, Cami? Yo me Mira, dejando aparte el hecho que yo tuve aracnofobia y es algo que he ido superando a través de los años, porque tuve un episodio traumático cuando tenía como 12, pero es algo que yo he ido superando. O sea, esta película me la ponía a los 15 y me muero, no puedo verla. La película es muy buena, a mí me sorprendió mucho lo entretenida que es, a mí me atrapó la película. Yo de verdad que me senté a ver la película, ni siquiera pesqué el celular, porque por ejemplo cuando yo ya pesco el celular, ahí cacho que no me enganchó mucho la película. No, en esta estuve así, metiéndome así cada vez más. Pero es buena, es muy buena. La Nati dice aracnofobia. Pero ya llegó un momento hacia como el clímax de la película en que yo tenía los pelos parados todo el rato y me daban escalofríos todo el rato, porque yo cuando veo una araña me da escalofríos, y entonces el impacto de ver las arañas que él muestra, porque son arañas de verdad, aquí todo eso me mató. De verdad, y algunos animatrónicos, pero la mayoría eran de verdad. Pero la mayoría son todas reales. Bueno, aquí cuenta la historia de una familia, de un doctor que llega a un pueblo chico a tomar el cargo de otro médico que se estaba por jubilar, que al final no se lo toma. Y en ese mismo pueblo llega, procedente de Venezuela, un cadáver de un periodista que había hecho una investigación y que le había mordido una araña, que habían encontrado una araña, un espécimen nuevo, y que se había ido dentro del cajón ahí, junto con el muerto. Claro, bien inteligente. O sea, bien inteligente la forma en que lo hacen llegar, Súper. Porque te quita el tiro a la cuestión, que la trae un malo, ¿cachai? Así como, un mafioso o se sea, la trae. De partida, la araña, igual es interesante cómo te plantean lo de la araña, porque esta era un espécimen que no se había encontrado nunca, pero que llevaba miles de años viviendo en una cueva en donde era la supremacía de la cadena alimenticia. Entonces encuentran un espécimen de ese cosito y se lo llevan, obviamente, para investigarlo, pero no cacharon que se les fue otro más, otro amiguito, y ese es el que desata toda la película. Nati dice, me gustó que no fueran arañas gigantes, igual me daba risa que fueran como inteligentes. Sí. Y Seba Paz dice, qué terrible, mi superhéroe favorito es Spider-Man. Después de ver esta película, replantéatelo. Sí. Es terrible esta wea, es terrible. Bueno, ahora, y llega la araña y
Porfa, explícame esto. Oye, ya estamos con spoilers. Y Esto también va a ser spoiler. una película de 30 años. Que cumple justo 30 años ahora. Sí. Porque justo, bueno, el personaje principal tiene aracnofobia. Por ¿Qué es? trauma de infancia, pero de infancia. ¿Cuánto tenía? Como 2 Trauma meses, de si se acuerda. Sí, pues, para toda la vida y se paraliza. Así que se paraliza, sí, pues que. Es Bueno, un médico, a cada uno le da distinto. es médico, ¿cachai? Y se supone que es más racional, ¿no? Esta weá No. se supera. Es como su se miedo. supera. Sí. El Ahí está miedo el que protagonista. tiene no puede transar con el miedo a la araña. Entonces, el cabro chico le dice, papá, o sea, mamá, hay una araña. Y el papá le dice, mamá, hay una araña. Así, ven a matar la araña porque yo no voy a hacer nada. Hasta las arañas más Y chicas, esta arañita, él lo quería. No, y era una arañita, sí, una arañita chiquitita. No era enana, pero era una araña normal. Y la van a soltar al establo para no matarla. Y ahí se reproduce con la araña suprema. Esa fue la lógica. La araña, o sea, la araña que venía del viaje, de Venezuela, se reprodujo con una araña cualquiera. Ah, ya. Y ahí Con entonces esa se logró araña crear cualquiera. como una especie como de una nueva especie de araña que tomaba la. Letal. En ese sentido tiene un aire a Jurassic Park, así como la forma en que te lo plantean. Pero no, Claro. nada que ver. Pero es como un aire la forma de plantearte la trama. Pero es terrible porque el fondo era una forma de colmena y esta colmena estaba como puesta dentro de la misma granero de la casa de este gallo. Exacto. Y lo terrible que a mí me dio nervio, que la araña no se comía grillitos, digamos. Se comía Comía ratones, Se comía un gato. gatos, conejos, eran tan grandes, terrible. Por eso crecía tanto, si se alimentaba de cosas buenas. Oye, no. bueno, y resulta que esta araña grande se queda ahí creando las arañitas, pero las arañitas salen, po. Y esas son las que se van a meter a las casas de casi de toda la gente del pueblo. Entonces, ahí quedé yo con trauma, porque bajé a mi cocina, vi una Mira, sombra y pensé que era una araña. mira esta foto. Ay, no. Nati, No, cuando, yo creo que nunca jamás en mi vida podría hacer eso. cuando participó en la película Aracnofobia. Bueno, sí, por eso no vino hoy día, pues sí. Fue comida por una Sí, fue araña comida letal. por una araña. Después de esta escena, se comieron Claro. a Exacto. Oye, entonces, como las arañas van metiéndose a las casas, es tan posible, o sea, perfectamente una araña del patio, como todas las arañas, entran y en vez de quedarse como en la esquinita, se pueden ir a quedar a, no sé, a la lámpara de luz que vas a prender, ¿cachai? Y se te cae la mano. No, Claro. de verdad que genera una duda razonable, tan razonable, que te juega en contra, porque perfectamente puede pasar, a eso quiero llegar. Que No, y perfectamente las arañas pueden hacer eso. Sí, o sea, es perfectamente posible. Uno sabe, en el fondo, que las arañas que mostraban ahí, o sea, la cabeza te dice, no, si esas arañas son entrenadas, no son venenosas, no, pero tú veías ese momento en la película y no se te olvida esa web. Sí. Y sí, pues se olvida. Sí. Al menos a mí me daban todo el rato escalofrío. Y Sí. esta araña, el veneno que tenía mataba como a los 30 segundos, cáchate. Mataba de una. Y los expertos de arácnidos, los aracnólogos decían que no, imposible que se vaya a poder morir, porque la más letal te tiene que picar como 3 veces y recién ahí te podéis morir, así como el veneno no es letal, no debe ser la araña. Bueno, acá hay Esta otra era de las, suprema. de las características también que lo vimos los pájaros y que son características también de los desastres naturales y de los animales, que pasa algo y nadie le cree. Y hay alguien que sabe y nadie le cree. Bueno, Siempre. la típica, como la del terremoto de la semana pasada.
La Jackie dice, lo otro que tú te movías y la araña te seguía para ver cuándo lanzarse sobre ti. Eso era al final. Cuando la primera parte de la película, bueno, las arañas llegaban nomás y te picaban, pero no te seguían, así como si estabas ahí y te picaba. Claro, incluso se mete en un zapato, así, claro, que perfectamente podría estar ahí. Era súper natural en ese caso, porque las arañas cuando pican porque se asustan. No pican de rabia ni de miedo, no, se asustan y pegan la mordida. Entonces también se asustaban nomás por algo y pegaban la mordida y ahí te tiran el veneno y te morías ahí al tiro. Al tiro. Oye, ese fue mi evento traumático. Una araña se quería abalanzar sobre mí. De verdad. Por eso estoy traumada con la araña. Con eso, era de esa película. Estoy segura. Ahí está el ornitólogo, que parecía un elfo, weón. Oye, sí. Era como un ¿cómo se llama? Un explorador holandés, vikingo, así medio súper blanco. Sí. Llegaba a relucir en Venezuela. Sí, y el bueno era súper pesado, estaba como rey el pony hasta que se dio cuenta que es la cagada que estaba quedando. Ahí ya como que se le pasó la wea. Sí, pues. Ahí se dio cuenta que el periodista no se había muerto por causas naturales. Lo llamó el doctor, así, oye, necesito ayuda, puede estar pasando con el pueblo, que ni lo pescó, mandó un ayudante. Mandó al asistente, claro. Sí, están ahí. ¿Qué debe ser? Oye, interesante, a mí me gustó harto el conflicto porque el doctor se mudaba a este pueblo, dejó la ciudad que le encantaba, era a la esposa a la que le gustaba como el campo, porque se iba a retirar el médico del pueblo, pues, y el médico ya estaba viejito ya, y esperó a que llegara al pueblo el otro para decirle que no quería dejar, no quería... Viejo maldito, no costaba nada decirle, sí. Llamarlo por teléfono. Sí, pues, no, me arrepentí, no quiero jubilarme. Y lo hizo llegar a toda esta cuestión. Entonces, más encima, la primera que quiere ser su paciente es la primera que se muere. No, y todos los que se morían, no, un infarto, un gallo como de 20 años, no, un infarto. Claro, un infarto. Y el doctor lo empieza a odiar, po. Pidió una autopsia, le dijeron que no, ¿cachai? Sí, porque es que era un pueblucho, entonces todos eran conocidos, todos eran amigos. El sheriff amaba al doctor viejo, entonces lo que dijera era. Aquí pasa algo parecido a los pájaros. Flavio Rojas, Oli, hola, ¿cómo estás, Flavio? Pasa algo parecido, pero aquí tiene una introducción a los pájaros, porque tiene la introducción en Venezuela. Claro. Para explicar un poco, ¿cachai? Pero si no fuera eso, sería muy parecido a la forma en que se hacen los pájaros, que tiene un gran tramo, yo creo que una media hora, en que no pasa nada prácticamente respecto a las arañas, en la vida de ellos en el pueblo. Exacto. Y en este también, eso yo lo caché de que Stephen King agarró ese tipo de estructura también. Exacto. Que tú te tienes que encariñar o conocer lo que pasa, el teje-maneje del pueblo chico, y ahí viene una caga grande. ¿Sí? Exacto. Para involucrarte emocionalmente con los personajes. Porque ese es el gran defecto de ahora, de las películas de ahora, que los gallos parten en el minuto 1, no alcancé ni a conocer ni el nombre, y los buenos ya están muertos, se lo están comiendo, ¿cachai? Entonces te da lo mismo. Claro. Te da lo mismo que se los coman. Aquí no, porque aquí tení un tiempo para encariñarte, para conocerlo, o para odiar al viejo, ¿cachai? Que el viejo que se murió, el doctor cuando se lo murió, mejor que se haya muerto ese bueno, viejo. Te gustó. Pero eso pasa, es súper bueno desde el punto de vista narrativo. ¿Qué te pareció John Goodman? Oh, justo te iba a decir que el héroe de la película. Qué buen personaje, weón. Excelente personaje. O sea, yo en gran parte es como que salva la película, o sea, como que la tira para arriba. No es que era mala, pero llegó un momento, al menos yo sentí que justo antes que él apareciera, como que estaba súper plana, porque justamente como dices tú, era como este momento introductorio a los personajes en que finalmente pasa re poco, pasan como puros conflictos, no era como de nada importante, y aparece este gallo con su tremenda perso. Buen personaje. Era como un cazafantasma casi, así. Sí, era como un cazafantasma. Venía aquí a cazar. ¿Qué plaga había? Y te eliminaba todo.
Primero lo habían llamado por termitas, porque habían cachado de que estaba el sótano, se estaba derrumbando a la madera. Y el gallo con un lápiz, así, tocaba con un lápiz. Y le decía, shh, déjame. Así como, y le dice, pero aquí, shh, estoy oliendo. Así, era como muy bueno, muy simpático. Menos mal que yo creía que se le iban a comer la araña. Al final. Menos mal no se lo comieron porque me gustaba mucho el... Bueno, él es el héroe de la película, po. Sí, pues, Con el personaje principal también, pues, pero no, pero él es el héroe. él salvó finalmente. Si no, algún caga, porque se queda abajo. Exacto. Y él iba ahí y al final, ya, o sea, hacia el momento del clímax, la película se pone brígida. Me mandaste un video que está ahí para la cagar. Es que llegó un momento en que mis peores pesadillas las empecé a ver en la película. Por ¿Tú te ejemplo, parece esta película o de años atrás o verla en el cine? no, yo me muero. La de la chucha. Por eso te digo que yo me muero. No, yo no la termino de ver. Te va ahí. Me paro y me voy. Y quedo así. No, yo no hubiese sido capaz, porque el final, yo lo vi así. Así, más o menos así. Estaba viendo en la pantalla de la computadora, sí. Sí, pues, sí, yo estaba así, si te mandé el video así. Mira, no puede ser, están saliendo por todas partes. Porque de verdad empiezan a salir como mis pesadillas, pues, que de la casa empieza a brotar porque tenían el nido abajo, entonces empiezan a brotar todas las arañas. Y era una cuestión, no es que era una arañita, eran el piso se volvía negro. Negro, las paredes todas negras, se encierran en el baño y ahí me mataron. Cuando empiezan a salir del lavamano, no, yo he tenido pesadillas con eso. Con que salen del lavamano y después empezaban a entrar por el orificio como de la puerta, de la llave. Por abajo empezaban, no, terrible, de verdad, ahí de verdad estaba media tetánica, como si me hubiese picado a mí la araña. No, esos últimos 10 minutos de película son heavy. Súper intensos, muy intensos. Sí, y a pesar, tienen 30 años y la weá te aterra igual. Esta película también es muy buena. Yo la recomiendo como película. Bueno, tal vez no son momentos de verla, porque igual es como angustiante. ¿Para qué ver cosas angustiantes? Pero en algún momento repásenla, porque es buena. A mí me gustó. Buena. A mí, yo cuando leí la cuestión de no, es una de las películas más terroríficas de la década de los 90, dije, la están poniendo. Claro, no, yo creo que es verdad. Es verdad. Yo creo que en su año fue la película más terrorífica que pudieron haber hecho en, no sé. En muchos años. No sé, pero de verdad que realmente logra convertir tus pesadillas en realidad. En la película, pero igual en realidad. Sí, de verdad yo quedé tiritando. Sí, que esté mal. Dice la Nati, yo igual pensé que iba a morir John Goodman y qué asco el nido. Sí, una weá como que se movía, así como que respiraba. Ay, sí. Y además que, imagínate, el personaje principal estaba batallando con las arañas y yo sentía la misma sensación que él, porque yo le tengo miedo a las arañas, entonces, y él estaba combatiendo contra su peor miedo. Me hubiese gustado que estuviera la Fran aquí para que nos diga si realmente esa cuestión es terapia o no, porque yo creo que si me pasa esa cuestión, me retrocedo y quedo más traumada de cuando tenía 12 años, te juro. No, por eso, si esta película la veis en pantalla grande, en el cine, cagáis. Ahora, te lo habréis visto. No podría. Menos mal la vi en el computador nomás. Esta película también causó terror en su momento, en sus años. Terror. Sí. Gente que y es entretenida, es dinámica, los personajes son simpáticos. Es una muy buena película para pasar el rato. Obviamente que a la gente que no le dan tanto miedo a las arañas va a ser mucho más agradable que a las personas que sí le dan miedo. Pero es entretenida la película. Muy interesante película, me gustó haberla visto. Dice la Nati, además la aracnofobia es como de las fobias más comunes, sí, es así.
Entonces toca a mucha gente. Yo no les tengo fobia, pero la película la disfruté a concho. Sí, es muy entretenida esta película. Sí. Ya, mire, y aquí realmente. encontré esto re divertido, que tú puedes, en internet están vendiendo las arañas falsas que utilizaron en la película, con certificado de autenticidad, por si quieres una. No, gracias. Esa, mira, la vendan también ahí, para comprarla. Esas eran las... Claro, es que las que eran como un poco más grandes tal vez se veían un poco menos reales, pero incluso esa escena en que había una araña en la ducha. ¿Cuándo no te has topado una araña en la ducha? Bueno, yo vivo en el campito también, pues, pero ¿cachai? Es lo más típico que hay encontrarse una araña en la ducha, pues. Sí, po. Pero no te encontré millones. No, millones no, pues. No, pero la niña, la que se estaba bañando, No, y cuando era estaban jugando una nomás, pues. cuando estaban jugando las niñas chicas y se le acercaba una a la pata. Oh, ya, sí. Y la weá se le acercaba y se le acercaba. Oh, la weá. Yo dije, cagó a la niña. Pero bueno, ¿cómo se la sacaron? Sí. Como finalmente no pasa, pues. Matan a la araña. Buena. No, sí, muy simpática la película. Buena. Sí. No Utilizar sé si... Dime. Que no sé si la recomendaría a la gente que le tiene mucho miedo a la araña. Porque yo creo que no. Yo creo que Ahí sí que no. Pero al resto sí. la Nati dice, y qué terrible es cuando te mira la araña desde la esquina mientras te duchas. Sí, po. Sí, Más encima de verdad. boyerista la araña. Mira, po. Más encima boyerista. Oye, utilizaron 374 arañas vivas de verdad para la película. No, Bueno, pero- sí, esa es la ¿tú- peor parte. Tú caché que ya Steven Que sean de Spielberg verdad. había usado este recurso antes, pero no a este nivel, cuando usó las películas de Indiana Jones. Ah, sí. Pero Sí, era la una serpiente. cosita. No, las arañas también, por las arañas cuando en la primera película, cuando se hace dar vuelta al otro gallo cuando van y está llena de araña en la espalda. En la rueda. Sí. Ah, verdad. También utilizó Ay, la no me mismo gusta esa recurso, pero un segundo. Pero eran tarántulas, po. Eran todas grandes. Sí. Entonces ya lo Sí. usó, en la segunda usó bichos, ¿cachai? Y en la tercera usó ratones. Entonces siempre le ha gustado este tema, ¿cachai? Y ahora lo hizo película. Y le resultó. Exacto. Bueno, muy bueno. están pensando en hacer un remake también. Veamos qué sale de eso. ¿En serio? Sí. Mira, el Seba también tiene un trauma, ¿viste? Una noche estaba durmiendo, desperté de la nada, miro al techo y veo una araña bajando. Me alcanzo a incorporar y la vi columpiándose en su tela y fumigué la pieza con Ray y me fui a dormir al sillón. Uy, me pasó bastante parecido. Yo no pude tocar más mi cama cuando la araña tocó mi cama. Sí, po. Dice la Jackie, ¿y murió alguna araña en la filmación? Oh, ese es un dato, no lo tenemos. Pero Buena pregunta. muy buena pregunta. Pero, por ejemplo, devolvamos un poquito a los pájaros. En el Eso documental mismo, de los pájaros decía de lo que de la protección. una de las secretarias pertenecía como a la Sociedad Protectora de Animales y estaba encima mirando así que si pasaba algo. Exacto. Incluso a Uy. los que serían, los sacaban, o sea, los dejaban Los quedaban. aparte y se quedaban como heridos, po. Claro, Los protegían a concho. sigan con licencia los pájaros. Exacto, sigan con licencia. Los daban, claro. Claro. Sebastián dice, fue hace como 6 meses recién. Oh, fue recién nomás esta cuestión. Oh, qué atro. Oye, qué terrible. Y la Nati dice, Bueno, mejor- yo creo que tal vez sí se murió alguna araña en la filmación. Sí, Esa, por sí. ejemplo, esa que matan, ¿habrá sido verdad? No, la que ¿O habrá revienta sido una plástico? era de mentira. La que revienta el John Goodman es de mentira, primero. Y ¿Y segundo, la de la niña? no sé. Pero la John Goodman dice que el sonido que hace casi como es una papa frita. Lo filmaron una papa frita así que Ya. quebrándose, aplastando. Suena Sí, pues es interesante si me hubieran matado la araña, porque incluso el espíritu de la mamá de los cabros chicos y la esposa del protagonista era no matarlas. claro. Full araña lover. Sí. Bueno, y ahí nosotros terminamos esta revisión de 2 películas nomás. Probablemente en algún otro momento vamos a tomar alguna, porque hay de todo. Estuvimos revisando un poco.
Con el Marco queríamos ver en otro capítulo de los viernes hacer una revisión de películas rancias de animales asesinos. Y encontramos hasta una de ovejas asesinas. ¿Verdad? Ovejas. Así que probablemente va a haber un capítulo de eso más adelante. De animales asesinos rancios. ¡Qué locura! La Nati dice, está de cumpleaños la Simi, así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Simi. Feliz cumpleaños, Simi. Sí, si no estás viendo, no creo porque está celebrando, así que... Ya, ese sería el capítulo de hoy. Ojalá que les haya gustado. Las dos películas son buenas para que ustedes las vean. Están súper recomendables. No sé si en este momento, pero para que las vean cuando tengan más ánimo. Pero son imperdibles las dos. Ya no son unas pequeñas joyitas que quizás están un poco olvidadas, que debieran verlas, retomarlas. El viernes vamos a tener el único dato con el Marco, el programa habitual de que hacemos, pero como nos han bloqueado tanto, ya estamos aburridos de la cuestión, vamos a hacer el programa con invitación, con un link. Vamos a dejar el link el mismo viernes para que la gente se meta y vamos a tener una sala donde vamos a poder pasar la película sin problema porque ya nos han bloqueado toda la semana, así que ya nos aburrimos. Y vamos a hacer Running Man. Running Man, vamos a ver. Ya pues, Cami, nos vemos. La Nati que está por ahí, también nos vemos, Nati. Besito a la Nati. Y el resto también, la Fran, saludos para la Fran que está por ahí también, saludos. Y Marco también, que se lo come un lobo probablemente. La Jackie dice, vi una película de abejas asesinas. Esa sí que me angustió. Hay una de la marabunta es pal pico de esa película. De abejas. La marabunta, porque se le meten a la boca. Es del año 70, es de esa lote de los años 70. Horrible. Y las abejas también se le meten por la cara, como tienen la cuestión, se le meten por la cara. Es terrible. Ya. Nos vemos entonces, nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chau. Chau.